Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿el consumo cómo termina, Guillermo? El año. El consumo termina un año claramente difícil, de contracción, te diría, peor de la que se podía prever al inicio. Yo creo que ahí hay un fenómeno fáctico muy concreto, que es la pérdida de poder adquisitivo del orden de los 7 puntos, 40 puntos de inflación, 33 de incremento salarial. Es claramente el primer factor. Lo que la gente dice es: la plata no me alcanza. No me alcanza para menos, digamos. Es la frase del año. Después tenés un segundo factor, que fueron las tarifas, que cuando se estaban más o menos reacomodando entró el tema del gas en la agenda, y sobre todo con algún punto de confusión también, que generó como incertidumbre al momento de gasto, no gasto, ahorro, guardo o qué hago con el dinero. Y tuviste que pasar a pagar algo que antes no pagaba, con lo cual tuviste que reconfigurar claramente la estructura de gastos de tu hogar, porque algo que era gratis, que todos sabían que era así. Nosotros lo tenemos medido, 80% de la población dice: las tarifas había que subirlas, pagar 25 pesos la luz, igual que un café, era algo que sabíamos que se iba a cortar y se cortó. Ahora, de ahí a que te guste o que pidan que lo hubieran hecho de una manera más gradual, también de ese 80, casi 9 de cada 10 te dicen sí, pero no de este modo, ¿no? O sea, ese punto está en la agenda. Y el tercero, Paulino, es que de algún modo la sociedad se puso en una lógica más de época, de esta época, que es un modo más austero. Yo lo llamo, pusieron como el modo avión del teléfono, bueno, en modo austero, asumiendo que hay que cambiar la manera de administrar el dinero. Por un lado, tenés caminos donde ahorrar. Antes, si comprabas dólares, eras un delincuente prácticamente. Ahora tenés dónde hacerlo. Tuviste tasa positiva en los plazos fijos durante gran parte del año. Y LEVAC muy caras. Bueno, una cantidad de elementos que hicieron que hubiera como una reconfiguración que estamos viendo de modo creciente. Un reclamo en general de, bueno, ok, transparentamos el INDEC, transparentamos la pobreza, transparentamos el nivel real de desempleo. Empezamos a hablar de cuáles son las verdaderas tarifas. Bueno, también veamos cuáles son los precios, que es un poco el reclamo que hoy tiene la sociedad, y por otro lado, cuál es mi poder adquisitivo real, ¿no? ¿Dónde se pueden volver a cruzar esas curvas clásicas de la economía, de la oferta y la demanda, que claramente se descruzaron, porque hoy tenés, a esta altura ya casi jugado el año, 4 puntos de caída del consumo de alimentos y bebidas, todo medido en unidades, ¿no? 15 puntos de caída de la venta de electrodomésticos, y probablemente terminemos el año con 10 puntos de caída en la venta de indumentaria. Una aclaración: todo eso cae desde un nivel muy alto. Para que también entendamos que la dinámica microeconómica no tiene nada que ver con otros contextos históricos de los cuales he empezado a hablar en estos días. Yo insisto, lo hemos hablado alguna vez acá, se parece bastante a 2014, más tarifas. Guillermo, ¿cómo termina el año económico? No, el año económico, como está muy ligado a lo que acabamos de escuchar en cuanto a la descripción del consumo, yo creo además que desde el punto de vista de política económica es cada vez más claro que tenemos un problema serio, que es el marco institucional en el cual tenemos que hacer la política económica. ¿A qué me refiero? La corrección de algunos de los problemas heredados es necesario tener más tiempo. Tener elecciones cada 2 años va en contra de la solución de los problemas económicos. Es un incentivo muy grande al populismo. A no mirar el problema en la profundidad, sino buscar el atajo para llegar antes. Buscar el atajo, abrir la billetera, lo que hemos visto este año todo el tiempo. En general vota cada 2 años. Pero son sociedades más estables, no son sociedades con estos saltos. No todo el mundo. México, que es un país con problemas, pero es una economía estable, con una línea de crecimiento suave pero muy constante, no vota cada 2 años, ¿no? O sea, sufragio efectivo, no reelección, son 7 años. Así que acá tenemos un problema que yo lo veo de muy difícil solución, porque ¿qué pasa? Para modificar esto tendrías que hacer una convención constituyente, y una vez que está la convención constituyente, vos sabés cómo entrás, pero no sabés cómo salís. Entonces, ¿a qué me refiero? Que ahí la convención puede poner una agenda, puede poner los temas que quiera, y no necesariamente se limita al tema de los plazos. Pero esto lo veo como un problema muy, muy serio. ¿Por qué? Es cada vez más claro, desde el punto de vista de cómo se hace la política económica, de las demoras en poner en caja
el déficit presupuestario, que es realmente muy grande. Este año termina en grande. casi 7 puntos del Producto Este año Bruto. termina en casi, depende cómo lo midas, puede terminar en mucho más. Si vos metés también las LEVACs, los intereses por LEVAC, etcétera, te vas prácticamente al 9,5. Oye, y la perspectiva es muy mala. Hay en LEVAC Hay más tanto plata que en la que- base monetaria. o Más sea, plata que, traducido, hay tantos billetes circulando, pesos, como papeles de LEVAC que dicen que alguien que tiene ese papel le van a devolver X cantidad de billetes, que Claro. duplica la base monetaria. Pero eso se tiene que entender, y esto no es fácil de entender para la gente, pero es básicamente el desparramo monetario que caracterizó los últimos años del gobierno de Cristina Fernández, que ya empiezan con Marco del Pont y después siguen y terminan, digamos, con la cereza del postre fue el dólar futuro, que eso solo te dejó en el sistema 60.000 millones de pesos, ¿viste? Entonces, todo eso requiere un esfuerzo como para acomodarlo, que no está resuelto. Y ahí es donde creo que tenemos que estar alertas a un problema. ¿A qué me refiero? Me refiero es que esta cuestión, el hecho que el gobierno se haya puesto como objetivo principal ganar las elecciones de mitad de mandato y todo lo que es economía pasa a un segundo plano, absolutamente, o sea, la solución de los problemas económicos está en un segundo plano con toda nitidez. ¿Qué es lo que tenemos para el año que viene? Y me temo que va a ser más de lo mismo y tal vez más exagerado. Entonces, lo que hablábamos fuera de cámara recién, o sea, todo esto está muy bien, pero esta apertura reiterada de la billetera, no manejar los equilibrios macroeconómicos y el principal, el equilibrio fiscal, no gastar más de lo que uno puede gastar, que es lo que nos está pasando, esto puede tener consecuencias extremadamente negativas y se han derrumbado proyectos políticos por esto. Entonces, acá creo que hay que empezar a sopesar intertemporalmente esta actitud con la perpetuación de por lo menos una línea política de este estilo, ¿no? Guillermo, los brotes verdes están en el campo, compra-venta de inmuebles, autos, ahí más o menos. Te diría que son esos, sí. A Hay lo largo mucho de más. todo el año, la gran sorpresa fue en el mercado interno, la venta de autos va a crecer casi 9%. Se van a estar vendiendo casi 700.000 autos, 0 kilómetros este año, inclusive más que en el 2014. Es un sector que ni esperaba ese crecimiento. Hay varios motivos. Primero, hay autos. Segundo, hay un valor del dólar, con lo cual permite que haya precio en el mercado. Tercero, Apareció el blanqueo. Apareció el blanqueo. Cuarto, tenés también que se modificó la escala del impuesto, con lo cual varios autos quedaron fuera y por eso también permitió que el precio promedio de los autos suba bastante menos que la inflación. Correcto. Y también los autos los compra la clase alta y la clase media alta, que en una contracción siempre tienen más resto, tenían ahorro, tenían algunos dólares, y eso permite que cuando ven un precio atractivo entren al mercado. El otro es inmuebles. Quitaste el cepo y un mercado que había caído 50 puntos, este año crece 15, todavía le falta mucho por recuperar, pero el sector de transacciones inmobiliarias ya está de vuelta en otro ritmo, probablemente también lo favorezca el blanqueo a futuro, ¿no? O en estas operaciones claro. ya se empiezan a hacer. Ahora, después el resto, Paulino, ya lo dijimos, Está un bien. año ¿Y difícil. en el interior notas que hay como una dinámica de consumo distinta a la capital y el conurbano, que se siente más en capital y conurbano la contracción que en el resto? Te diría, ¿Hay depende algo de qué eso, no? interior, región central, digamos. Todo lo que es la región sojera, sí. Digamos, todo lo que tiene que Santa ver Fe, con Córdoba. Santa Fe, Córdoba, básicamente. Entre Ríos. Hasta ahí, digamos. Pero cuando vos te movés para toda la zona Cuyo, claramente están en otra situación. Todo lo que es Patagonia. vitivinícola, olivícola y demás. Y lo mismo otros sectores. Mirá los números, la verdad, del interior del país, el sector que mejor está hoy plantado claramente es el que está vinculado a la baja de las retenciones, ¿no? Que fue una promesa de campaña, se realizó y creo que lo vamos a ver con 10, 12 millones más de toneladas. Ese efecto positivo que hoy algunos critican, bueno, primero que estaba en la plataforma de los 3 candidatos el año pasado. Sí, claro. Ciertamente, como ganancia, por cierto, vale la pena decirlo. Nielsen, a ver, ¿puede haber un shock de crisis de deuda con este nivel de crecimiento en la toma de deuda por parte de la Argentina? No todavía. No todavía. No todavía, pero en todo caso es algo a monitorear.
todo lo que se dice, y uno lee mucho en los diarios, de que el nivel de deuda de Argentina es muy bajo, etcétera, etcétera, cuando se escriben esas cosas, se dicen esas cosas, están pensando en otro planeta. 53% del Producto Bruto es más o menos. Supongamos que es 53% del producto. Pero ¿qué pasa? Argentina viene de hacer un default planetario no hace tanto tiempo atrás. Entonces, la vara de medir hacia Argentina con respecto a... Es distinta a otros países, claro. Es distinta, no es lo mismo Argentina. Porque hay antecedentes respecto a otro que no tiene. Y Hay además, prontuario, no currículum, digamos. Claro, y frescos, son antecedentes frescos. Vos todavía tenés que los fondos que son los protagonistas, donde siempre hay una rotación, hay fondos que van muriendo, otros que nacen, pero el grueso de los grandes fondos de inversión son los que estaban vivos en el default y son los que tuvieron que pelearla con sus departamentos jurídicos y buscarle la vuelta y apostar, etcétera. Todo eso no se puede desconocer. Les pido el cierre breve a ambos. ¿Imaginan un rebote al menos el año que viene? En el consumo claramente sí, digamos, esto está atado, Guillermo tendrá sus pronósticos, pero hoy hay un cierto consenso en el propio presupuesto y también entre muchos economistas. La Argentina el año que viene crece entre 3,5 y 4, algunos dicen, Miguel Bain dice 5% de crecimiento para el año próximo. Nosotros estamos viendo un crecimiento de consumo masivo del orden del 3% el año que viene y básicamente motorizado por una hipótesis de recuperación de poder adquisitivo de los 4 a 5 puntos. Es algo que la sociedad está esperando, es el gran deseo para el 2017, poder volver a consumir un poco más de lo que consumí este año. Creo que claramente eso va a marcar la agenda electoral. Me parece que el gobierno lo tiene claro y tiene algunos motores en los que ha venido trabajando para que haya dinero en la calle para que se pueda motorizar o dar ese crecimiento del consumo. Entre ellos uno clave que es la obra pública. Este año vamos a terminar con una caída del producto de aproximadamente 2,3, 2,5. Yo veo muy difícil que el año que viene podamos recuperar, o sea, que el año que viene se crezca más allá del 2,5. ¿Por qué? Porque es una Argentina distinta. Estamos con una Argentina comparativamente con lo que era la salida de las crisis años atrás, estamos con una Argentina con muchísima mayor presión tributaria. Muchísima mayor presión tributaria. Entonces, esta presión tributaria le resta energía a la fuerza de una posible recuperación. Lo concreto es que, como se deben medir estas cosas, que es per cápita, Producto Bruto per cápita, estamos por debajo del año 2008. Gracias a los dos. Por favor.